Un saludo, habla la doctora Daniela Sandoval y hoy vamos a hablar sobre discriminación y cultura. Recordando que discriminación es todo aquel trato desigual o trato contrario para aquellas personas que tienen algunas diferencias, sea de origen étnico, edad, preferencia sexual, lengua eh, o algún otro tipo de religión, y que estos tratos desiguales también traen perjuicio para la persona y desigualdad de oportunidades y desarrollo. Y hablando dentro del contexto latinoamericano, en este tiempo de la modernidad, el concepto de diversidad ha llevado un desarrollo gradual en el reconocimiento de los derechos, y es importante entender que vivimos en un tiempo de diversidad en todos los aspectos. Esto de la diversidad y el reconocimiento de los derechos va aunado al respeto de las personas, lo cual se debe practicar día con día, sea quien sea. Se intenta preservar las lenguas, organizaciones y culturas de las diferentes áreas y de los diferentes grupos indígenas y algunos otros grupos minoritarios. Para eso también se necesitan garantías delimitadas que den a estas personas el trato que se merecen de acuerdo a los derechos humanos. En México, el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en su reforma, da la de modificación del concepto de Estado nacional por el Estado pluricultural, dando un reconocimiento de un conjunto de derechos y obligaciones asumidas hacia los pueblos y comunidades indígenas, entendiendo que la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, aunque entendemos que ante la sociedad existen diferencias innegables y que no todos somos iguales, no tenemos misma forma de ser, mismas lenguas, vestimenta, conocimientos, culturas, tradiciones, usos y costumbres, por lo que existe una gran diversidad y nosotros debemos entenderla y valorarla. Para esto se pretende implementar un modelo intercultural para la integración, preservación y protección efectiva de esta misma diversidad y la pluralidad étnica, sabiendo que vivimos en un país en una riqueza étnica impresionante y que esto, como lo hemos mencionado, esta riqueza se debe cuidar y se debe valorar. Hablando ahora sobre los derechos humanos como un conjunto de facultades jurídicas básicas comunes a todas las personas de alcance universal y aplicable a todos los pueblos. Una de las importantes características de los derechos humanos es que nos confieren con facultades básicas, aquellas cosas que son necesarias para el bien funcionamiento de la persona y para una buena calidad de vida. Otro punto es la universalidad, entendiendo que pues cada ser humano tiene los mismos derechos donde quiera que se encuentre y de donde quiera que venga. Cada ser humano se haya provisto de dignidad. La dificultad cuando hablamos del término de dignidad es que no se ha hecho todavía un consenso o un acuerdo para dar el concepto adecuado para que se pueda implementar a lo largo del mundo y en términos cercanos a lo largo de todo el país. Pero se dice que cada país tiene el derecho soberano de aplicar las recomendaciones establecidas de conformidad con sus leyes nacionales y con sus prioridades de desarrollo, lo que también puede ser alguna otra situación, porque cada país va a tener diferentes creencias, va a tener diferentes ideales, por lo que puede pretender aplicar las leyes de manera diferente de acuerdo a las metas o de acuerdo a las visiones que cada uno tiene. Otra de las situaciones que van a resultar contradictorias cuando hablamos de este tema es el fundamentalismo, que va a pretender reconfigurar la cultura sobre base de cosmovisiones que son rígidas. Por ejemplo, pretender la pureza de la cultura y la aversión por el otro, donde debemos equilibrar y hacer que, como lo hemos hablado, esta pluriculturalidad se sostenga, pero que también pueda tener un equilibrio. También se pretende exaltar el sentimiento de superioridad cultural y la imposición de una cultura auténtica, lo cual es importante que se entienda que cada cultura es auténtica, cada etnia es valiosa, pero que esos sentimientos de superioridad es lo que pueden hacer que crezca o que se establezca la discriminación. Obligar a la utilización de códigos de conducta o vestimenta ajenos a la cultura local, y esto impacta más en la vida de las mujeres que sabemos en muchas áreas del país todavía se encuentran relegadas y con falta de derechos que ha venido siendo
heredado de generación en generación. Y bueno, hablando sobre los grupos indígenas y algunos grupos minoritarios que se encuentran en estos riesgos de discriminación, sabemos que las comunidades indígenas tienen una relación histórica con cuando fueron colonizadas, que venían aquellos líderes que eran más poderosos, que tenían más conocimiento, que eran de más mundo y traían culturas y traían diferentes tratos, incluso traían religión a la población que se sometía a estas y adoptaba esas costumbres y adoptaba todas esas creencias y las arraigaba. Por eso es que han venido dándose vínculos ancestrales, tradicionales y espirituales, y obviamente la autoidentificación indígena, cada persona que se encuentra en las áreas indígenas que practica todos estos usos y costumbres, pues sabe y se autoidentifica por su etnia. Para esto, bueno, pues la existencia de todas estas comunidades indígenas y de sus derechos y de su cuidado, protección y la igualdad depende de la protección de la integridad cultural. Se debe entender que se debe cuidar la cultura de nuestro país, de cada área, donde quiera que sea. Y bueno, todo esto se tiene que relacionar a su derecho de identidad. Cada comunidad indígena tiene un derecho a sentirse identificado con aquello que es, que ha venido siendo desde siempre. Y aunque nosotros, como resto del país, queramos que mucho de esto cambie, se debe preservar toda esta riqueza que se ha venido dando de generación en generación. Se requiere, por lo tanto, integrar estrategias para validar y valorar la diversidad cultural. Es importante que conozcamos la riqueza que existe en nuestro país y que no lo veamos como algo raro, diferente o algo minimizado, sino que engrandezcamos toda esta riqueza que se nos ha venido dando en conocimiento, pero que también cuidemos no solamente de esas costumbres o de esos usos, sino que también cuidemos de que cada persona pueda conocer sobre los derechos humanos para que también aprendan a defenderlos, tomando en cuenta contradicciones, obviamente todo lo que existe y tener cuidado con cada una de las creencias que se puedan arraigar en las personas a favor de la discriminación o la marginación de estas poblaciones. Y razonando, obviamente, en base a la pluriculturalidad y los derechos humanos. Entonces, sabemos de antemano que todos tenemos derechos y debemos proveernos las mismas oportunidades. No debemos considerarnos que tenemos o que somos más, sino que cada uno tiene un lugar importante en este mundo y en esta sociedad. Soy la doctora Daniela Sandoval y me despido. Muchas gracias.